La República Romana, una civilización en ascenso, dispuesta a conquistar el mundo conocido, pero en su camino se encontró contra grandes enemigos, desde reyes hasta grandes estrategas. Estos son los 8 enemigos que representaron amenazas para su expansión. Comenzamos. Pirro de Epiro, el águila. Uno de los grandes estrategas de la antigüedad junto a Alejandro Magno, Aníbal Barca o Julio César. Se opuso a la República Romana durante el siglo III a.C. Su batalla más famosa fue la batalla de Heracle, donde aplastó a la infantería romana con elefantes de guerra, pero fue una victoria muy costosa debido a las bajas que obtuvo. En la batalla de Asculum, Pirro logró otra victoria contra los romanos, pero a un costo mayor. Debido a esto, Pirro acuñó la frase «otra victoria como esta y estaré perdido», que dio origen a la expresión victoria pírrica, que hace alusión a un triunfo obtenido con mayor daño al vencedor que al vencido. Finalmente, Pirro fue neutralizado en la batalla de Beneventum en el año 275, por lo que se vio obligado a retirarse de Italia. Pirro fue asesinado en el año 272 a.C. por un soldado macedonio llamado Sopiro, mientras él estaba inconsciente por un golpe que recibió en la nuca por parte de una anciana que le arrojó una teja. Al final fue enterrado con honores en el templo de Demeter. Aníbal Barca, el Rayo de Cartago. Derrotó en múltiples ocasiones a los romanos durante las guerras púnicas del siglo III a.C., llevando la guerra a las puertas de la ciudad eterna. Se cuenta que en los muros de Roma se escuchaba la expresión latina Aníbal ad portas, expresando su cercanía y el terror que inspiró. Su batalla más famosa ante los romanos fue la batalla de Canas, donde el 80% del ejército romano fue aniquilado. De acuerdo al historiador Polibio, Aníbal usó una estrategia que cercó al gran contingente romano, liderado por Paulo Ibarro. Paulo era de la creencia de que se tenía que enfrentar a Aníbal Barca de una manera más mesurada. Ibarro, al ser joven e inexperto en el arte de la guerra, atacó muy frontalmente a los cartagineses, lo que le dio la oportunidad a Aníbal Barca de poder hacer esa estrategia para acercarlos y aniquilar al ejército romano. Es un misterio por qué Aníbal se retiró y no continuó hacia la ciudad eterna para asestar el golpe de gracia. Roma y Cartago continuaron en guerra durante los siguientes años, hasta que el cónsul Publio Cornelio Escipión propuso al Senado romano una arriesgada maniobra: atacar directamente a Cartago para decidir qué potencia se alzaría como la hegemónica. La batalla decisiva se libró en Sama, cerca del actual Túnez, en el año 202 a.C. Finalmente, Aníbal fue derrotado por Escipión. Después de la batalla de Sama, Aníbal se vio obligado a huir por el mundo mediterráneo en busca de asilo en las cortes helenísticas. Finalmente, Aníbal Barca tomó la decisión de suicidarse en el año 183 a.C. para evitar caer en manos romanas. Viriato, el terror de Roma. Fue el líder militar de los pueblos lusitanos de la península ibérica que se enfrentó a la República Romana en el siglo II a.C. De sencillo pastor, Viriato se convirtió en un genio militar que frenó a las legiones romanas durante casi una década en las guerras lusitanas. El historiador hispano-romano Lucio Ameno Floro describió a Viriato como un hombre de gran técnica, gran liderazgo y que pasó de ser un sencillo pastor a un gran estratega militar, y que si no lo hubiera abandonado, la suerte sería el Rómulo de España. Durante el año 143 a.C., Viriato formó un ejército heterogéneo contra los romanos con varias tribus celtibéricas. Viriato libró una guerra que duraría los 8 años siguientes. En los primeros 3 años la fortuna estuvo de su parte. Posteriormente, en los 2 años siguientes, Viriato derrotó a todos los gobernadores que Roma envió en contra de él. El Senado romano, alarmado por las noticias que llegaban de Lusitania, decidió enviar al cónsul Fabio Máximo,
y esta vez la victoria fue por parte del lado romano, pero no pudo capturar a Viriato. Posteriormente, el ejército lusitano se rehizo y siguió humillando a los sucesivos generales romanos, hasta que el Senado envió al general Serviliano, hermano de Máximo, que llegó a Lusitania con 20.000 hombres, más de 10 elefantes y 300 jinetes provenientes de Libia. Serviliano fue en busca de Viriato, pero de nuevo el genio militar del pastor lusitano obtuvo frutos y decidió aprovechar ese momento para forzar un tratado de paz, no con Serviliano, sino con Roma. El Senado lo ratificó y declaró a Viriato amigo de los romanos. Sin embargo, en el año 139 a.C., Viriato falleció víctima de una traición. Finalmente, Viriato fue asesinado por parte de sus 3 oficiales, Minuro, Ditalco y Audax, que se les ofreció por parte del gobernador romano tierras y riqueza a cambio de la cabeza de Viriato. Posteriormente, ellos fueron a cobrar esa recompensa y el gobernador les dijo que Roma no paga a traidores. Jugurta, rey de Numidia, fue capaz de mantenerse en el poder mediante el soborno a oficiales militares y civiles romanos. Entre los años 116 y 106 a.C., Jugurta fue rey de Numidia, la actual Argelia, que en ese entonces era un estado vasallo de Roma. En el año 118 a.C., Jugurta asesinó a su primo Yepsal y expulsó a su otro primo Arderbal, con quienes compartía el reino de Numidia. Arderbal fue en busca de ayuda por parte de Roma para poder recuperar su territorio. El Senado romano envió una comisión para resolver esta disputa, pero Jugurta sobornó a los enviados romanos, lo que causó que condujera a un problema aún mayor, que sería la guerra en contra de Roma. Entre los años 110 a.C., Jugurta derrotó al ejército romano comandado por el pretor Aulo Postumio Albino en la batalla de Sutul, utilizando diferentes estrategias, incluyendo el soborno y traiciones. Tras la victoria, solicitó a Roma el reconocimiento como regidor plenipotenciario de Numidia, pero el Senado romano denegó tal reconocimiento y envió al cónsul Quinto Cecilio Metelo. Metelo utilizó una exitosa estrategia de guerra dirigida a destruir las líneas de suministro del ejército enemigo, lo que obligó a Jugurta a utilizar táctica de guerrillas. Una lucha interna entre Metelo y su oficial Cayo Mario llevó al retorno de este último a Roma, donde fue elegido cónsul en el año 107 a.C. Mario ambicionaba tomar el mando de la guerra contra Numidia. En el mismo año, el Senado autorizó a Cayo Mario a tomar el mando en lugar de Metelo. Cuando Mario llegó a Numidia, Jugurta había unido fuerzas con su suegro Boco I, el rey de Mauretania. Mario continuó el plan de Metelo y consiguió varias victorias, pero las tácticas de Jugurta lograron evitar una victoria romana definitiva, convirtiendo la campaña en una lucha interminable durante 5 años. Jugurta fue solicitado por Boco I en el año 106 a.C., por lo cual cayó en la trampa, fue apresado por Sila y posteriormente se le llevó a Roma, donde sería exhibido en el desfile triunfal para posteriormente ser estrangulado en la cárcel de Mamertina en el año 106. Mitridante VI, el Grande, soñó con emular a Alejandro Magno y empleó todos los medios a su alcance para expulsar a los romanos de Asia Menor y Grecia. En el año 112 a.C. se convirtió en el rey del Ponto, la actual zona de Turquía, y comenzó una serie de guerras contra Roma con el objetivo de expandir su territorio y debilitar la presencia romana en Asia Menor. Intentó conquistar diversos reinos de la península de Anatolia en el año 88 a.C. Ordenó la matanza de 80.000 ciudadanos romanos, entre ellos hombres, mujeres y niños, que se conoció como las vísperas asiáticas, lo que desencadenó la ira de la República Romana y dio comienzo a las guerras mitridánticas. La primera guerra mitridática tuvo lugar en el año 88 a.C., con las regiones romanas bajo el mando de Lucio Cornelio Sila. Las batallas más importantes fueron la de Queronea y la de Orcomenos en el año 86. La guerra concluyó con la victoria de Roma y la firma del Tratado de Dardanos, un pacto de paz temporal.
Mitridante reagrupó sus fuerzas y cuando Roma quiso anexionar Bitinia, atacó con un ejército mayor, dando comienzo a la Segunda Guerra Mitridática entre el año 83 a.C. Se enfrentó primero a Lucio Licino Murena, que fue derrotado por Mitridantes. Entre los años 75 y 63 inició la Tercera Guerra Mitridántica. El ejército romano fue dirigido primero por Lucio Licino Luculo y posteriormente por Pompeyo Magno, quien derrotó a Mitridantes. Como resultado, este último terminó huyendo a Panticapea, la actual ciudad de Kerch en la península de Crimea, Rusia, donde fue forzado por su hijo Farnace II a suicidarse. Mitridantes finalmente fue derrotado por Pompeyo, tras lo cual intentó suicidarse ingiriendo veneno. Sin embargo, fue fallido debido a que él experimentaba con los efectos de las toxinas para encontrar un antídoto, a lo cual encontró el mitridato, un compuesto que conlleva opio agárico y aceite de víboras, entre otros ingredientes. Debido a esto, Mitridantes tuvo que recurrir a uno de sus oficiales para que le provocara la muerte por medio de una espada en el año 63 a.C. Espartaco, el libertador. De origen tracio, cuando su pueblo, los Maedi, fue conquistado y esclavizado por los romanos, fue obligado a militar en las tropas auxiliares de Roma, de las cuales desertó. Al no ser ciudadano romano, fue hecho esclavo. Debido a sus condiciones físicas, fue comprado por un mercader para luchar en la escuela de gladiadores de Capu de Lentulo. En el año 73 a.C. ideó y llevó a cabo una rebelión a fin de escapar junto a sus 200 compañeros. Su condición de caudillo rebelde contra el poderío romano lo convirtió en un ícono de la lucha contra la opresión. Su insurrección puso en jaque a la República Romana. Derrotó a los romanos en la batalla del Monte Vesubio en el año 73 a.C., por lo cual pudieron obtener más provisiones y armamento para sus incursiones. Atacaron diversas ciudades y pueblos, incluida la ciudad de Roma, durante la larga rebelión. El último enfrentamiento fue en la batalla del río Silario en el año 71 a.C., donde fueron derrotados por las tropas romanas comandadas por el general Marco Licinio Craso. Se dice que le llevaron su caballo Espartaco y le cortó el cuello, diciendo: «La victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado, ya no los necesitaré». De acuerdo al historiador griego Plutarco, Espartaco murió cuando intentó alcanzar la posición de Craso. Finalmente, la rebelión había sido aplacada. La mayoría murieron durante el combate y los que se rindieron fueron crucificados en toda la Vía Apia. Del cuerpo de Espartaco no se supo nada, porque no se encontró ni entre los crucificados ni entre los caídos en la batalla. Vercingetorix, el gran rey de los héroes. Fue un líder galo perteneciente a la tribu de los Avernos. Con un gran talento militar, desafió a la República Romana y a uno de los más grandes estrategas militares del mundo antiguo, Julio César. Se enfrentaron en múltiples ocasiones durante la Guerra de las Galias. En la batalla de Avaricum en el año 52 a.C., los galos se enfrentaron a los romanos comandados por Julio César. Dieron una fuerte resistencia, pero un asedio masivo por parte de los romanos hizo sucumbir la ciudad fortificada de Avaricum. Finalmente fueron derrotados. Vercingetorix huyó y en ese mismo año se enfrentó nuevamente a Julio César en la batalla de Gergovia. Julio César ordenó a sus tropas que atacaran la ciudad, que estaba defendida por las fuerzas galas lideradas por Vercingetorix. Sin embargo, cuando las tropas romanas intentaron asaltar la ciudad, encontraron una fuerte resistencia y se vieron obligadas a retroceder. En lugar de volver a sus posiciones originales, algunas unidades romanas intentaron tomar el campamento de los galos en una maniobra imprudente, lo que permitió a las fuerzas galas aprovechar la oportunidad para contraatacar y obtener la victoria. Después de la victoria de Gergovia, Vercingetorix decidió abandonar la ciudad y se retiró con sus fuerzas a la fortaleza de Alesia. En el año 52 a.C. se libraría la batalla de Alesia, donde sería la última vez que se encontrarían Julio César y Vercingetorix en batalla.
Julio César concluyó que Alesia era una fortificación muy grande para ser asaltada, entonces decidió rodear y bloquear la ciudad. La elección de refugiarse en Alesia fue un error fatal para Vercingetorix. De acuerdo al historiador Dion Casio, relata que Vercingetorix llegó de la nada al campamento romano y se presentó ante Julio César vestido con su mejor armadura. Se despojó hasta quedarse desnudo y rendirse ante el César. Finalmente, Galia pasaría a ser una provincia romana. Posteriormente, Vercingetorix sería exhibido en el desfile triunfal en Roma para ser ejecutado en el año 46 a.C. en la cárcel de Mamertina. Cleopatra VII, la reina del Nilo. Sedujo a dos de los hombres más poderosos de Roma. Entre el año 51 a.C., su padre Ptolomeo XII murió. Cleopatra se convirtió en reina de Egipto, pero su hermano menor Ptolomeo XIII la depuso del trono y huyó a Siria. En Siria, Cleopatra formó una alianza con el general romano Julio César, quien la ayudó a recuperar su trono. La relación entre Cleopatra y Julio César se convirtió en una alianza política y romántica, lo que provocó la ira de los senadores romanos. Tras el asesinato de Julio César en el año 44, Cleopatra formó una nueva alianza con Marco Antonio, uno de los líderes de Roma. Esta relación se vio como una amenaza para la República Romana. Cleopatra se inmiscuyó en la guerra entre Octavio Augusto y Marco Antonio en el año 31 a.C. La flota de Marco Antonio fue derrotada en la batalla de Acacio por el ejército de Octavio, quien se convertiría en el primer emperador de Roma, Augusto. Tras la derrota de Marco Antonio, Cleopatra regresó a Egipto, pero fue perseguida por Augusto. En el año 30 a.C., Cleopatra se suicidó por miedo de ser exhibida en el desfile triunfal en Roma. La versión más difundida de su muerte, de acuerdo a los historiadores Plutarco y Apiano, es que se dejó morder por parte de una serpiente venenosa, pero otros como Suetonio y Plinio el Viejo refieren que posiblemente fue un ungüento venenoso. Estos 8 enemigos desafiaron a la República Romana y dejaron una huella imborrable en su historia, forzando a Roma a adaptarse en cada conflicto. Pero la historia no termina aquí. Con la llegada del imperio, nuevos enemigos surgirían que desafiarían al imperio romano. Gracias por verme, yo soy Joaquín Rodríguez y me despido de ustedes hasta la próxima. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse los videos. Hasta luego.